Yo le voy a invitar a que abra su Biblia, hermano, en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 3, el verso 22. Amén. Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 22. Habiéndola encontrado, nos ponemos de pie reverentemente. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oramos a Dios. Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú nos has reunido conforme a tu voluntad, Señor, para que podamos venir libremente a honrar y glorificar tu santo nombre. Mi Señor, hemos cantado, hemos orado, hemos ofrendado. Hoy nos toca, Dios mío, poder abrir nuestro corazón, nuestra mente y poder meditar en tu santa palabra. Padre eterno, me dispongo en esta tarde, Señor, para poder ser un vaso y para poder ser portador de tu palabra, Señor, y usted prepare nuestros corazones para poderla recibirla con gratitud y con gozo. Sea su bendición, Dios mío, en esta su palabra, se lo rogamos en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Antes de, hermano, yo quiero dar gracias a Dios porque el Señor ha tenido misericordia de mi vida. Me ha tenido con trabajo. Ahora en estos tiempos no le echamos la culpa a nada, pero posiblemente venga una crisis muy complicada en el rubro de la construcción. Yo trabajo en la construcción y hay varias obras que están parando las obras por temas económicos. Y es importante tener siempre a mano el Señor, porque Él ha prometido sostenernos en el día de la prueba, ¿cierto? En el momento de dificultad, y el Señor bendiga a todos los hermanos que trabajan en la construcción. Él sabrá defendernos, ¿cierto? Él sabrá colaborarnos con las necesidades del hogar. Entonces, yo doy gracias a Dios porque mi fe todavía está puesta en el Señor y esperamos de que Él nos sostenga en ese día de prueba. Amén. Gracias doy a Dios también porque tengo buena salud, me he sentido bien de mis pulmones. Ustedes saben que yo sufro de asma y a través de estos fríos siempre yo venía con crisis, con problemas bronquiales, pero he estado bien, gracias a Dios. Ayer pudimos compartir y pude correr de aquí para allá y no tenía ningún problema. Entonces yo alabo a Dios por eso. Bien, pero la oportunidad es para poder hablar de la palabra del Señor, ¿cierto? Estábamos leyendo el libro de Apocalipsis y es un libro de revelación, un libro donde el texto que estábamos leyendo decía: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Conocemos parte de este libro donde Él es el autor de estas cartas, donde Él comienza a dar una orden de repartir mensajes a ciertas iglesias. Y en común termina diciendo al final en cada carta: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante que nuestro oído esté despierto para el mensaje del Señor. Es importante de que nuestro oído espiritual, estoy hablando de aquel oído espiritual, se agudice para poder oír siempre la voz del Señor. Decimos todos los predicadores comúnmente que al exhortar la palabra de Dios estamos exponiendo la voz de Dios. Si es la voz de Dios, quiere decir de que el cristiano debe oír palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, Juan capítulo 8, por allá por el verso 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. En esa confrontación que está teniendo Jesucristo con escribas, con fariseos, termina diciendo el Señor: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por eso no las oís vosotros, le dijo.
porque no sois de Dios. Vosotros sois hijos del diablo, de Satanás. Es la confrontación que está teniendo Jesús con los fariseos. Pero quiero yo, hermanos, enfocar el sermón de esta noche en el texto que hemos leído, en la importancia que debe tener el cristiano en poder oír la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Dónde se puede oír a Dios? Jesucristo, en la carta que leíamos, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todos en esas iglesias iban a oír y iban a aceptar el mensaje de Dios. Pero los que sí tenían oído, ese oído espiritual, ese oído agudizado, iban a entender el sermón o el mensaje que estaba enviando Jesucristo a través de las cartas. Es un poco complicado en estos tiempos actuales poder discernir la voz de Dios, porque estamos influenciados de una u otra forma por distintas partes. Nosotros somos influenciados en nuestra vida natural, ¿cierto?, cotidiana, o en nuestra propia vida espiritual cuando servimos a Dios. Podríamos decir nosotros, para dar unos ciertos ejemplos, que nosotros muchas veces oímos la voz de los demás, ¿cierto?, de los amigos, de la familia. Podemos oír la voz de Satanás cuando estamos de repente titubeando en la fe. Podemos nosotros tomar nuestras propias decisiones oyendo nuestros propios pensamientos. Y también está la voz de Dios, que podemos oír nosotros. Entonces, según lo que uno oye, es como uno vive, como uno se maneja en la vida. Y eso es un poco complicado en poder entender en estos días, pero es cumplimiento de la palabra del Señor. Por allá, por el libro de Daniel, dice que cuando la ciencia sea aumentada, o sea, el conocimiento, de una u otra forma, muchos correrían de aquí para allá, turbados. Vivimos los tiempos finales donde todos creen tener su propia razón, todos creen tener su propia respuesta, todos creen tener sus propios caminos, pero ha sido establecido para los cristianos un solo camino. Y Jesucristo textualmente dijo: yo soy el camino. El libro de Hebreos dice de que nuestros ojos y nuestra mirada deben estar puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. O sea, nuestra mirada, nuestro caminar, nuestra manera de movernos debe estar siempre apegada al Señor, a nuestro Salvador, de una u otra forma. Y muchas veces caemos en este grave error de decir que amamos a Dios o de que conocemos a Dios, y no sabemos discernir muchas veces cuando Dios nos está hablando. Y eso es algo común en los cristianos de hoy en día. Es algo común donde nosotros, les decía yo al principio, de que tantas influencias en nuestras amistades, en nuestra familia, nuestras propias voces, nuestros propios pensamientos, más encima la influencia satánica del mundo, ha hecho que la iglesia a través del mundo haya titubeado un poco la fe y haya perdido cierta fuerza dentro de este plano en el que vivimos. La iglesia del Señor siempre se ha mantenido firme a través del tiempo. La Biblia dice de que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Tiene la palabra santa de Dios. Cantábamos en delante el cántico: Él es el creador del cielo, de la tierra, ¿cierto? Creador de los montes, creador nuestro, y es por eso que honramos y glorificamos su nombre. Todo esto que ha sido creado por Dios en algún momento va a pasar, y su palabra estará siempre presente. Así lo dice la Escritura: pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, si su palabra está permanente en medio nuestro, la iglesia del Señor y cada hermano y cada hermana debe saber tener bien agudizado su oído para entender y discernir la voz de Dios. Y hay ejemplos, estamos llenos de ejemplos a través de la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Primera de Reyes, ¿cierto? El capítulo 19, cuando estamos viendo la historia de Elías. Yo he pensado mucho en estos días sobre eso. Vemos nosotros, después de la confrontación que Dios le ha dado a Elías, que vaya y se enfrente a los profetas de Baal, ¿cierto?, a los profetas de Acera, y que se fuera al monte Carmelo, porque ahí Dios iba a poner ahí prácticamente un límite de desobediencia y un ultimátum para ver si adoraban a los dioses de Baal
o a Jehová, Dios de los ejércitos. Y ahí estaba Elías solo. Elías, podemos entender de que Elías obedientemente, ese gran hombre de Dios, Elías parte para allá en obediencia a Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la ordenanza de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Que fuera hacia allá. Elías se movió conforme a la voluntad de Dios. Comienza ese enfrentamiento con los profetas, sale victorioso Elías, y Elías toma miedo y arranca por entre medio del desierto y llega a un lugar que se llama Oreb, al monte Oreb, y allá se encueva y se esconde. Una vez escuché a un hermano, no de acá, de otro lugar, que decía que muchas veces Dios, usando ese mismo texto, lo lleva al desierto para probar ciertas cosas y poder afinar al instrumento de Dios. Pero aquí vemos claramente un ejemplo del gran profeta Elías. Estamos viendo un gran acontecimiento, el enfrentamiento que tiene con los profetas. Estamos aquí, ¿cierto, hermano? Amén. Entonces ocurre, mis hermanos, de que el profeta Elías va y se esconde en un lugar. Se esconde en un lugar bajo su propia voluntad, porque escuchó su propia voz. Tuvo miedo cuando Jezabel dice: bueno, él ha hecho esto, yo voy a pescar su cabeza, la voy a poner acá y la voy a poner acá. Prácticamente estaba anunciando la muerte del profeta Elías, y Elías tuvo miedo y se fue. ¿Por qué tuvo miedo? Porque a todos los profetas lo habían matado, según el pensamiento de Elías. Entonces él se esconde en la cueva. Estoy dando un ejemplo. Y dice la palabra del Señor que cuando llega ya a Oreb, por allá por el verso 13, dice que Jehová le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios no lo manda a un lugar, al profeta, para después el mismo Dios decirle: ¿qué haces aquí? Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Elías solito se fue a esconder, turbado por el miedo, por la presión de los reyes. Acuérdense que Jezabel y Acabe estaban buscando a Elías para matarlo, y Elías estaba ahí encerrado en su propia opinión, en su propia razón. Y viene Jehová y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dice: bueno, yo soy el único que ha quedado, han matado a todos tus profetas. Elías le está contando lo que había ocurrido, siendo que Dios sabía, siendo que Dios lo había llamado, porque Elías entendía que Dios le iba a dar la victoria. Pero él está argumentando y está diciendo: esto es lo que pasó. Y el Señor le dice: párate afuera de la cueva. Elías va y se para afuera de la cueva, y de repente vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino un fuego y Dios no estaba en el fuego. Vino un viento que rompía todo y Dios no estaba. Hasta que vino un silbido, dice la Escritura, apacible, y que lo oyó Elías. Y Elías razona en ese momento y discierne que era Dios, y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Vuelvo y repito, si Elías se va hacia allá, después de esa gran victoria, muchos dicen de que Dios lo llevó al desierto. Entonces, ¿por qué si Dios lo lleva al desierto? ¿Por qué es que Jehová le dice: ¿qué haces aquí, Elías? La turbación nuestra hace muchas veces que nosotros no sepamos discernir la voz de Dios, y fácilmente la podamos confundir por nuestros propios pensamientos, por el pensamiento de los demás. Entonces Jehová le dice: devuélvete por donde te viniste. Por donde mismo tú viniste, devuélvete, porque todavía hay 70 que no han doblado sus rodillas. Vemos nosotros ahí un ejemplo claro de que por muy alto que estemos arriba, en la gracia de Dios, en la bendición de Dios, en el fuego, en el poder de Dios, podemos lograr nosotros turbarnos simplemente por no tener esa capacidad de discernir la voz de Dios. Es importante oír a Dios. Cuando Dios está hablando a la iglesia, aquí muchos están con el oído despierto a oír qué es lo que Dios va a entregar al pueblo, a la iglesia. Debe el cristiano, el predicador, tener una preocupación tremenda de qué entregarle al pueblo. Un mensaje que esté guiado por Dios, que esté dentro de la voluntad de Dios, que Dios le haya dado el sermón. Es muy fácil llegar a la casa con el papel, como nos daban antes, o con el aviso de la predicación, llegar y estudiar un tema
y dejarlo bien explicado, buscar significado de griego, hebreo y poder masajear y amasar un sermón y entregarlo sin poder, sin gracia de Dios. Cuando Dios ha querido entregar el sermón y el predicador muchas veces no ha recibido la señal divina para poder bendecir al pueblo de Dios. Y podemos ver otro ejemplo también. El libro de Mateo, por allá, capítulo 3, nosotros estamos viendo la aparición de un gran hombre de Dios con el espíritu de Elías, Juan el Bautista. ¿Se acuerda de él? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista aparece, mi hermano, esto es muy interesante, muy hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo el Antiguo Testamento, ¿cierto? La bendición de Dios, la prosperidad de Dios, cómo Dios guardó a su pueblo, ver la desobediencia, la obediencia, los errores, los fracasos, las victorias del pueblo de Israel. Cuando está terminando el Antiguo Testamento con los profetas ya menores, comienzan a darse señales de la venida del Señor, del gran día de la ira de Jehová, y comienza a anunciarse hasta cuando se guarda un silencio. Pero los hombres, cuando aparecen estas sectas, los fariseos, ¿cierto? Los saduceos, los religiosos, guardaron la palabra de Dios en su corazón y se hicieron propios de ellos. Ellos la guardaron, se hicieron dueños de la palabra de Dios, no dejaban que los demás tuvieran el conocimiento de Dios, y ya estaba anunciado que vendría ese Salvador, que vendría el Mesías, que vendría el Salvador del mundo. Y se idearon en su propio pensamiento, ajeno al pensamiento divino de Dios. Vemos nosotros cómo apareció Jesucristo en la historia, ¿cierto? Un Cristo misericordioso, bondadoso, que no hacía acepción de persona. Un Mesías totalmente distinto, como la religión se lo había planteado en su cabeza. Totalmente apartado. Entonces cuando los religiosos, digamos los fariseos, los saduceos y todos los religiosos, el Sanedrín, el sumo sacerdocio, estaban esperando ese gran día de la llegada del Mesías, ellos esperaban al libertador. No había mensaje, no había palabra de Dios, por lo menos 430 años donde hubo ese gran silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos solamente historia, pero historia externa, lo que sale en la Escritura. Vemos nosotros la opresión de Grecia, la opresión de los romanos, y toman y sitian a Israel y los tienen bajo dominio. Y los religiosos esperando todavía ahí que llegara ese Salvador. Y aparece un hombre, Juan el Bautista. Y aparece un hombre con un sermón totalmente distinto al que se habían imaginado. Este hombre, por allá por el verso 3, el único sermón que tenía decía: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Después de tanto tiempo de no oír palabra de Dios, aparece un sermón totalmente contrario al pensamiento de la época, donde el profeta decía: arrepentíos. No lo entendieron. Los que tenían que entender el sermón no lo entendieron. Y desde ahí comienza el complot, porque aparece Jesucristo en la historia, un Cristo totalmente distinto como se lo habían ideado. Muchas veces el cristiano hoy en día tiene en su mente a un Dios totalmente distinto al señalado en la Escritura. Tenemos nosotros en la Escritura un Dios que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, ha estado en todas las épocas y aún todavía sigue en medio nuestro. Y nosotros entendemos que nosotros somos salvos a través de Jesucristo, somos salvos a través de Dios. O sea, nuestro caminar, nuestro entendimiento debería estar siempre asociado a la perfecta voluntad de Dios, al poder oír a Dios. La otra vez yo pensaba y decía tantas veces que nosotros hemos oído el mensaje de Dios, porque es muy distinto, hermano, oír el sermón para confirmarlo, para nosotros atender que estamos aquí. Cuando nosotros decimos Cristo viene y la iglesia dice amén, la costumbre que tenemos. Pero es muy distinto oír el sermón que a oír a Dios en medio del sermón. Es muy distinto oír el sermón, estar escuchando el mensaje del Señor y estar constantemente amén, gloria a Dios, amén, que estar oyendo y poniendo atención lo que el sermón está entregando para bendición de nuestras propias vidas.
Y ese es el error muchas veces, que nosotros no lo conocemos. Porque muchas veces confronta nuestra propia realidad. Cuando nosotros tenemos ciertas costumbres de cómo servir a Dios, nuestras normas de cómo bendecir a Dios. Y Dios muchas veces viene con el sermón bien claro, bien firme, y la iglesia del Señor no entiende realmente lo que el Señor ha querido decir. Llevamos por lo menos 7 meses, 8 meses donde el Señor nos ha hintado. Yo he podido oír los sermones de mis hermanos y bendigo a Dios cuando oigo, por ejemplo, a mi hermano Diego Alfaro predicar acá, como mi hermano Manuel Pinto o mi pastor, hombres que ya tienen trayectoria dando sermones y hermanos que vienen haciendo y al final terminan enseñando lo mismo y han venido diciendo totalmente lo mismo, es que hay que buscar a Dios como realmente se debe. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo vengo hace mucho tiempo notando esto. De una u otra forma Dios nos está llamando la atención a que busquemos a Dios como realmente el cristiano debe buscarlo. La oración, contaba mi pastor, me ponía muy contento yo allá. Está instando la iglesia a orar, no somos capaces de oír el llamado de Dios. A buscar a Dios. El hombre debe entender cómo es Dios. Debe tratar de oír realmente cómo nos seduce Dios, cómo nos habla Dios. Y nos cuesta. Nos cuesta porque nosotros estamos ideados. En este último tiempo tenemos libros, tenemos internet, tenemos radio, tenemos televisión. De una u otra forma, usted falla un día martes a la casa del Señor, o falla un día jueves, o un día domingo la casa del Señor está enfermo. Usted abre Facebook, nosotros estamos como modificados a no tener más amistades que cristianos. ¿Se ha fijado? Estoy hablando de las redes sociales. Nuestros grandes amigos de Facebook, de Twitter, son cristianos. Y usted el día domingo se enfermó, estuvo en su casa, puso el Facebook, tiene 100 cultos online. Y usted tiene derecho a elegir el que quiere. Muchas veces puede elegir otro que no sea el de su culto. Puede ser, ¿cierto? Pero la capacidad de uno, por eso estoy hablando de cómo discernir a Dios, la voz de Dios, la voz de los demás, la voz de Satanás, el diablo, y la voz de uno. Porque muchas veces uno dice, no, este sermón es para mí. Y muchas veces el sermón no es para usted. O muchas veces nuestro caminar es muy distinto al caminar que desea Dios. Y tenemos la palabra de Dios en medio nuestro que nos habla a todos por iguales. Usted viene un día culto, no hay ninguno aquí que se vaya sin que haya recibido palabra de Dios. Aún como sea el sermón, todos somos bendecidos, porque la palabra dice la Escritura de que irá, cuando es exhortada, llegará allá, fructificará y volverá. Pero no volverá vacía, sino que hará lo que ella quiere hacer y entregará fruto. Y esa semilla que ha sido sembrada en algún momento tendrá que germinar, a medida como Dios riega nuestra tierra. Mire, por ejemplo, es tan grave no saber discernir la voz de Dios, que muchas veces nosotros decimos, Señor, si es tu voluntad, voy a poner un ejemplo, si es tu voluntad que yo no vaya para allá, Señor, yo no voy. Pero nuestra propia mente ya tiene las maletas hechas. A lo mejor no tenemos las maletas hechas. Y dice, Señor, es por allá. Pero tenemos toda una familia que nos dice, por allá no te va a ir bien, es por acá mejor. Un hombre sin oración, un hombre sin ayuno, ¿cómo puede discernir la voz de Dios? Cuando mi esposa me llama por teléfono y me dice a qué hora va a salir de su trabajo, yo entiendo al tiro. Ella necesita algo. Necesita que yo me pase para algún lado porque ya nos conocemos. Yo sé conocer la intención de mi esposa cuando ella me habla. Y ella sabe conocer también mi intención cuando yo le hablo a ella. Nos conocemos. Ya estamos afiatados. El domingo cumplimos 12 años de matrimonio. Ya nos conocemos bastante. Conocemos cuando nos molestamos. Cuando nos conocemos cuando de repente ya va a venir un roce entre nosotros. Y paramos para no llegar a ese roce, para no disgustarnos. Nos conocemos. Asimismo es la iglesia del Señor con su Dios. La iglesia del Señor debe saber entender cómo habla su Dios.
Es por eso que el sermón que yo acabo de leer, usando este término, estoy usando solamente el párrafo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no hoy solamente. Todos los días del sermón, todos los días del culto, todos los días en las mañanas levantarse, todos los días en las mañanas después de haber soñado, todos los días después de haber vivido algo, estar oyendo la voz de Dios. ¿Sabe? Los grandes ministerios, pongamos un ejemplo de los siervos de Dios que han fallado. No han fallado porque han dejado de amar a Dios. Yo me he encontrado débil en la fe y amando a Dios con todo mi corazón. Me he visto débil, flaco en la fe y amo a Dios con todo mi corazón, agradeciendo a Dios todos los días lo que Él hizo por mí. El problema es cuando uno se turba y deja de oír a Dios. Porque cuando uno está débil en la fe y viene la palabra de Dios y no lo escucha, podemos seguir ahí hundidos. Entonces es un problema grave. No discernir a Dios. No discernir a Dios. Si Dios nos manda a buscarle con todo nuestro corazón. ¿Se acuerda usted cuando Jesucristo dijo, estaba con sus discípulos y dijo en una oportunidad, me es necesario a mí pasar por ahí por Samaria? Podría haberse ido por otro lado porque los judíos le hacían el quite a Samaria. Unos seguían por allá y otros seguían por la costa. Para no taparse con los samaritanos porque estaban religiosizados. Estaban muy religiosos. Entonces ellos creían de que no mezclándose estaban agradando a Dios. Y Jesucristo, el autor de la vida, ¿cierto? La palabra que creó todo, decide pasar por ahí porque el Cristo que venía no era el Cristo que ellos se habían ideado. Era un Cristo totalmente distinto que nunca le entendieron y por eso lo llevaron a la cruz. Entonces dice, me es necesario pasar por Samaria. Y pasa por Samaria y se topa ahí en Sicar, ¿cierto? En el pozo de Sicar se topa una samaritana y le dice, dame de beber. Y hay un diálogo ahí con el Señor. ¿Y cuál era la petición? Que le dieran agua. Y Jesucristo, el Señor que conoce los corazones, le da vuelta a la conversación a esta samaritana y le dice, trae a tu marido. Le dijo, no tengo marido. ¿Verdad? Dicho porque 5 maridos he tenido. La mujer empezó a entender que no era solamente un hombre judío que le pedía agua. Como venía del tiempo atrás anunciándose la venida del Mesías, ella entendió y lo razonó, porque ella estaba oyendo las palabras de Dios, hecho hombre, a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber, la mujer entendió y le dice, bueno, Señor, mira, nosotros los samaritanos nos decimos de que acá en este monte debemos adorar. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar allá en Jerusalén, que hay que ir allá y había una fecha importante. Y Jesucristo dijo, créeme, mujer, que llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Llega ese gran día de Pentecostés y desde ahí para adelante Dios ha llamado a todo hombre y a toda mujer a que busque a Dios con sinceridad, que busque a Dios de verdad. Y cuando uno está desviado en la fe, sepa discernir la voz de Dios. Cuando a uno le cuesta discernir la voz de Dios, lo único que le resta al cristiano es arrodillarse. Es el consejo que yo le puedo dar a través del mensaje del Señor. Cuando uno está turbado, cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno dice, ¿cómo hay que hacerlo? Cuando, por ejemplo, el líder dice, ¿cómo lo puedo hacer? Debemos venir a las plantas del Señor. El Señor nos dará de una u otra forma la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Porque no Él dejará nada de hacer sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y esa palabra ha seguido vigente hasta estos días. Yo invito, hermano, a que podamos nosotros agudizar nuestro oído espiritual. Si el Señor nos manda a buscar, voy a recalcar esto de nuevo. Si el Señor nos manda a nosotros, a través de meses, a buscar a Dios en espíritu y en verdad, como lo ha dicho a través de mis hermanos que han usado este púlpito, en oración, en ayuno, en lamento, congregacionalmente, acatamos el llamado del Señor. El Señor nos va a bendecir. Nos va a bendecir. Pero si nosotros oímos como realmente Él quiere que nosotros oigamos. Por eso, mi hermano,
Es importante oír a Dios. Nos cuesta muchas veces porque nosotros a esta altura de la vida, usted sabe de que nosotros estamos viviendo días de arrebatamiento. Nosotros no sabemos cuándo es que suena esta gran trompeta. Nosotros no sabemos cuándo va a sonar esta trompeta y el Señor nos llame a su presencia. ¿Quiénes van a oír la trompeta de Dios? La Biblia dice que en la segunda venida de Cristo todo ojo le verá, pero al principio, ¿quién lo va a ver en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Quién va a oír esa trompeta? El oído espiritual, el oído agudizado. Ellos van a atender a Dios y en un abrir y cerrar de ojos serán transformados para recibir al Señor en el aire. Es importante, hermano, tener el oído presto. Es importante saber cuando Dios está hablando. Es importante saber, por ejemplo, yo tengo amistades, pastores, evangelistas, hombres de Dios, y sabe que muchas veces han dicho, oí la voz de Dios. Algunos de ellos han dicho, oí la voz de Dios que me dijo que esto no era esto. Y Dios lo ha sacado de la voluntad en la que ellos iban y lo ha puesto en la perfecta voluntad y han dado frutos en su ministerio. Porque es fácil equivocarse, porque somos humanos. Somos humanos, somos fáciles para equivocarnos. En delante mi hermana oraba, pedía la oración y decía mi hermana, vamos a orar por nuestra nación. Y hay una profecía que nos ha seguido a través del tiempo. Y ahora en este último tiempo ha sido cuestionada, pero por todo. Por la mayoría del pueblo cristiano. Cuando fue de gran bendición, donde motivó a los primeros cristianos en Chile a salir a ganar almas para afuera. Aparece la manifestación gloriosa, ¿cierto? En el 1909 y empieza la manifestación de Dios cuando se levanta el instrumento. ¿Y cuál fue la profecía? Chile sería para Cristo. Vieron el tiempo, vieron pasar el tiempo, donde muchos no se convertían y muchos no hacían caso al llamado de Dios. Otros sí se convertían y decían, bueno, no creo yo que la profecía haya sido inspirada, no creo de que a lo mejor fue emoción. Y han empezado a cuestionar. Si Dios dijo que era así, es porque así es. Y punto, no hay cuestionamiento. Ese es el problema, cómo nosotros estamos parados en la fe. Entonces, porque si nosotros oímos a Dios con seguridad, entonces nosotros vamos a ir de victoria en victoria. Pero cuando nosotros oímos la voz de Dios y oímos nuestros propios ideales y nuestra familia, más encima las voces seductoras de Satanás, entonces se nos forma un caos en nuestro punto de partida. ¿A quién vamos a hacer caso? Tenemos la palabra de Dios en medio nuestro. Y la palabra del Señor constantemente nos ha instado a nosotros a ser verdaderos hijos de Dios. Vuelvo y repito, la confrontación que tuvo Jesucristo con los demás, con los fariseos, con los que estudiaban la ley, con los que se la sabían de tapa a tapa, ¿cierto? Con aquellos que no hacían nada sin presumirlo, con aquellos que se paraban en la esquina y se ponían a orar con las manos en alto, mostrándose ante los demás. Con ellos se enfrentó el Señor. Y los fariseos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, ustedes son hijos de Abraham. Si son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían ustedes. Ustedes son hijos del diablo. A los religiosos, a los que sabían la Biblia, digámoslo así, a los que sabían la Biblia. Y el Señor termina diciendo estas palabras tan clave que son muy útiles para nosotros. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, si somos hijos de Dios, vamos a saber oír la palabra de Dios. No oír la palabra de Dios como leer el diario, sino oír a Dios cuando nos habla por su palabra. Cuando nos confronta, cuando llega ahí al corazón. Cuando llega acá y nos dice, por ahí no es. Y ahí es cuando empieza nuestra lucha. Ahí es cuando nosotros estamos ahí diciendo, ahora, ¿qué es lo que hago? Porque si Dios me está diciendo por acá, tengo toda esta gente que me lo va a cuestionar. Y el Señor nos está diciendo que por ahí, porque por ahí es. Y viene Satanás y Satanás nos dice por otro lado muchas veces, no, es que no es muy seguro por ahí. Y Dios sigue diciéndonos que es por ahí. Y al final uno toma parte de acá, toma parte de por acá y dice, bueno, mejor me quedo aquí. Y se turba y pierde posiblemente grandes bendiciones de Dios.
es importante oír a Dios. Sobre todo en estos tiempos, mi hermano. Sobre todo en estos tiempos, yo vuelvo y le repito, estamos viviendo nosotros días de arrebatamiento. Estamos viviendo en los últimos tiempos de Dios, de esta dispensación donde no sabemos en qué momento hemos de volar al cielo. Si es que volamos, estamos a cuenta con Dios. Una cosa sé, sí, de que los que estamos aquí de una u otra forma Dios nos llamó. Y acatamos el llamado de Dios, de venir acá a oír palabra de Dios, de honrar a Dios, de orar a Dios, de ofrendar a Dios. Y llega el momento en que Dios nos quiere llamar de nuevo y nos llama de nuevo. Y tenemos cosas que hacer. Y ahí es cuando uno tiene que discernir. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? ¿Es necesario? ¿Es apresurado? ¿Cuál es la prioridad? Y uno debe empezar a discernir para poder conocer a Dios. Una de las cosas que nos va a ayudar a poder agudizar esto, el oído espiritual de nuestro cuerpo espiritual, es la constante oración en la que Dios nos ha llamado a cumplir. Y no hemos sido obedientes. Con el ayuno que Dios nos ha mandado y nos ha demandado a buscar a través de ayuno, y no hemos sido obedientes. Y de una u otra forma, de modo personal, como Dios nos ha llamado a buscarle, y no hemos sido obedientes. Cuando Dios nos ha despertado a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y uno sabe que es Dios que lo está despertando, y le ha puesto en el corazón orar por la iglesia, pongamos el ejemplo, y no hemos hecho caso. Yo estoy hablando de una manera personal porque me ha pasado. Cuando Dios me ha instado y me ha llamado a orar a las 6 de la mañana, y está calentita la cama y Dios me ha puesto en el corazón orar por tal persona, y después uno ve las consecuencias en la otra persona por no haber orado. Hermanos, si este mundo espiritual es más real que lo que nosotros vemos, cuando uno entiende eso, se da cuenta que nosotros estamos en un campo de batalla. Cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta que está en un campo de batalla, y uno tiene que tener la mirada puesta en el líder, ¿cierto? Entonces es necesario oír a Dios, tal como Él nos señala. Si el Señor nos dice es por aquí, aprendamos nosotros a obedecer y decir, sí, Señor, es por aquí. No importa lo que nos digan los demás. Si el Señor dijo que es por ahí es que es. Por eso, hermano, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y constantemente tenemos la palabra de Dios en medio nuestro. ¿Podríamos hacer caso a Dios? ¿Podríamos nosotros venir en pos de Él confiadamente? Porque Él sabe lo que es bueno. Él nos va a dar lo que necesitamos, hermano. Él sabe lo que nosotros necesitamos y nosotros creemos que son otras cosas. Entonces Él posiblemente nos quiere reunirnos acá para orar, ayunar y derramar poder sobre nosotros, autoridad sobre nosotros. Este mundo que se pierde afuera ha cobrado mucha ventaja. La iglesia necesita llenarse de poder. La iglesia necesita llenarse de valentía. Me gustaba cuando mi hermana decía, vamos a orar por la corporación, y mi hermana Lorena decía, Señor, prepara hombres valientes, mujeres valientes, hombres decididos. Necesitamos hombres decididos. Pero puede tener mucha decisión, pero no, si no saben oír a Dios, porque no el que siempre, el que más figura, el que más hace. No el que siempre está a la vista de todos los demás, el que mejor está. Muchas veces el que está más ahí escondido, el que más está haciendo. ¿Qué podría ser, por ejemplo, la predicación mía en la calle sin la oración de mis hermanas, por ejemplo? ¿Qué podría ser el ministerio de nuestro pastor sin la oración de la congregación? Él es el que figura aquí, ¿cierto? Pero ¿qué sería si no hubiera un pueblo que orara por él? Porque somos un cuerpo. Aquí nadie sobresale más que otro. No el que mucho hace es el que más está bien delante de Dios. Posiblemente el que más hace es el que menos escucha. Y el que está más escondido, el que más ha puesto atención. Señor, bendice este lugar, bendice esto otro. Señor, bendice acá. Y el hermano está escondido, o la hermanita está escondida ya orando. Señor, mira, la hermana está a punto de caer. Señor, fortalece. Y comienza la hermana a moverse en lo que Dios le ha puesto, siendo obediente a la voz de Dios. Y le pone en el corazón, hay que orar por esta jovencita, hay que orar por este jovencito, hay que orar por este matrimonio. Y la hermana a 3 de la mañana, 4 de la mañana, y está orando al Señor. Y ni se ve ni luz en la casa del Señor. Y la hermana está bien parada ante el Señor.
Es por eso, mi hermano, que yo le invito, nos invitamos todos, acudamos a esta invitación que nos hace el Señor a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el llamado que más nos ha hecho Dios a nosotros. Porque un pueblo que busca a Dios no necesita que lo persigan para que ofrende. Solo se dispone a ofrendar. El hermano que va en pos de Dios, en busca de la gracia de Dios y del poder de Dios, solo llega a la casa del Señor. No hay que andarlo apurando, porque está dentro de la voluntad de Dios. Hay un Dios que lo guía, hay un Dios que lo seduce y lo trae siempre, y le pone el cuidado, y el hermano va tras las pisadas del Señor. Venga lo que venga, el hermano se para encima siempre. Venga lo que venga, el hermano nunca titubea. ¿Por qué? Porque sabe oír a Dios. Eso es lo más grave de hoy en día. No es tanto la asistencia, no es tanto en cómo uno se comporta, sino cómo uno oye a Dios. Si aprendemos a oír a Dios como Él nos llama, como Él nos exhorta el sermón. Por ejemplo, el hermano no supo exhortar muy bien el sermón, pero uno entendió claramente lo que Dios quería decir. Me acuerdo una vez estábamos nosotros en la iglesia, hermano Tito Mayer, un hermano muy humilde. Ese hermano, usted lo podría mandar a comprar, es un ejemplo. Yo estoy honrando a ese hermano. Usted podía mandar a ese hermano a comprar 1 kilo de papa, pero de a una papa. Y el hermano, dentro de su humildad, iba. Muy obediente el hermano. Y sabe, y muchas veces el hermano le tocaba predicar y abría la Biblia. Aquí me dio el Señor. Y el hermano predicaba. Y un día abrió la palabra de Dios y le salió un texto tan complicado, con palabras tan complicadas, que muchos de nosotros estábamos al frente y pensamos, ¿qué es lo que va a decir el hermano? Y el hermano siempre figuraba, ¿sabe cómo? Dentro de su humildad, entre medio de los hermanos. Sobresalía en su humildad. No era un gran predicador, no era un gran orador, pero el hermano sobresalía de esa forma. Si hay una cosa que Dios valora, es a los humildes de corazón, ¿cierto? Y a los soberbios los termina mirando de lejos. Por eso es mejor ser humilde más que soberbio. Y sabe, y abre la palabra de Dios y comienza a leer la escritura. Y nosotros dijimos, ¿qué va a decir el hermano aquí? Cuando viene la gracia del Señor y comienza a desarrollar el sermón, y comenzamos a ser bendecidos nosotros los hermanos por el sermón de este hermano, estaba la inspiración de Dios. Ese hermano sabía oír a Dios. Ese hermano sabía escuchar a Dios, lo que Dios realmente quería que el pueblo recibiera. Él sabía entender eso. Por eso le digo, no es como uno se maneje dentro del Evangelio, sino como uno se conduce tras las pisadas del Señor. Aprendamos a oír a Dios, que en medio de eso nosotros vamos a ser bendecidos. Esa es la palabra del Señor, hermano. Yo le invito a que razonemos, a que meditemos, váyase para la casa y piense. Posiblemente Dios, a través de la noche, usted va a tener revelación de Dios y va a entender al otro día, presente en la oración, Señor, ¿qué es lo que es?